Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a 8 Magazine, preparados además para empezar la semana y como siempre con muchas cosas que contarles, y tenemos un programa especial dedicado al Día Internacional de los Archivos que se celebra cada 9 de junio. Vamos a hablar enseguida de los archivos que tenemos en nuestra ciudad, también por la provincia, pero como siempre les vamos a contar muchas más cosas. Arrancamos ya mismo. Vamos lo primero con la noticia del día. Los muebles de baño de porcelanosa se caracterizan por la sencillez en el diseño de interiores. Muebles de baño con marcado diseño que hacen del baño un lugar privilegiado dentro del hogar. Espacios de suma elegancia, con estilo propio y de notada calidad, creados a partir de los muebles de baño de Gama Decor. Entre las propuestas de muebles para baños de Gama Decor encontramos desde diseños de líneas clásicas hasta los diseños más vanguardistas. Los espacios combinan los materiales más tradicionales y naturales, como la madera, con innovadores acabados como lacados y cristal. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto, con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales. Le esperamos en San Rafael El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla 134. Segocer Porcelanosa, hacemos su sueño realidad. Introduzca el código de cita previa. ¿Eso qué código? ¿Hola? El día que los bancos limitaron el acceso con cita previa, ganaron las máquinas. Pero el día que Eurocaja Rural decidió seguir atendiendo a sus clientes sin cita previa, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Reunión en la Delegación Territorial de la Junta tremendamente útil, ha señalado el consejero Suárez Quiñones, para explicar qué se va a poder hacer y qué no. Cómo queda el planeamiento urbanístico para el 46% de los pueblos, 97 de 209 municipios que por su capacidad no cuentan con un planeamiento propio. Eso permitirá, por lo tanto, que demos claridad sobre qué usos se pueden permitir, protegemos los valores patrimoniales, los valores medioambientales, pero los hacemos compatibles con la actividad económica y con el empleo en el medio rural, que ese es el objetivo. Una vez publicado en el BOCIL, durante 3 meses estarán expuestas en información pública. Es el momento de conocer el trabajo de los técnicos y ver si se adapta, si es lo que necesitan esos pueblos. Por lo tanto, importante la participación en el periodo de alegaciones. Queremos que la sociedad participe, que nadie diga esas normas resulta que no han contemplado lo que no hayan o lo que creen que no han contemplado, que lo aleguen particulares, administraciones o organizaciones. El cooperar para que el marco normativo urbanístico, una vez finalizado esa información pública, y pueda ser aprobado por la Junta de Castilla y León y desde luego sea una herramienta más para el progreso de nuestro territorio. Segovia es la 4ª provincia en asumir este proceso urbanístico que dejará atrás unas normas subsidiarias urbanísticas de más de 3 décadas que no estaban adaptadas a la realidad del siglo XXI. De nuestra provincia. En Euromaster La Unión, tu seguridad es nuestra prioridad. Con más de 30 años de experiencia, somos especialistas en neumáticos para turismos, camiones industriales y maquinaria agrícola. ¿Necesitas ayuda? Nuestro servicio de urgencias 24 horas está aquí para ti. Euromaster La Unión, tu taller de confianza con asistencia especializada. Ven y siente la diferencia. Pues cada 9 de junio se celebra el Día Internacional de los Archivos, así que tenemos preparada esta noche una entrevista muy especial. Me acompaña nada más y nada menos que Pia Senend. Ella es la directora del Archivo Histórico Provincial. Pia, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Nuria Martín, directora del Archivo Municipal de Segovia. Nuria, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches también. Y Mar González, directora técnica del Archivo General Militar. Mar, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidas. Estamos en un día muy especial, ¿no, chicas? Este Día Internacional de los Archivos. Pia. Hombre, para nosotros sí es un día muy especial.
es el día, digamos, que la fiesta de todos los archivos, además a nivel mundial, porque nosotros vemos el ámbito en Segovia, pero es un acontecimiento internacional, son todos los países del mundo. ¿Por qué es tan especial este día? Bueno, decía Pía, ¿no? Al final se celebra a nivel mundial, pero los archivos nos permiten, Nuria, también conocer nuestra historia, ¿no? ¿De dónde venimos? Exacto, porque este año el grupo de archiveros segovianos ha centrado el Día Internacional en el aniversario del Archivo Municipal de Segovia en el edificio de la Alhóndiga. Entonces ahí intentamos contar muy brevemente en una sala toda la evolución del archivo, el cómo, por qué, cuándo, dónde del archivo municipal y bueno, esperemos que darle acceso a todos los ciudadanos el patrimonio tan rico que tenemos, no solo ya en el archivo municipal, sino también en el resto de los archivos de la provincia. De la provincia, que no son pocos, ¿no? Tenemos bastantes también. En esa exposición, que después veremos nosotros también en un pequeño reportaje, podemos conocer, ¿no? y ver verdaderas joyas, Nuria. Pues sí, para empezar, el arca, la magnífica joya que tenemos es el arca del concejo, el arca de los privilegios, que es el antecedente del archivo en sí, de todos los archivos. Ahí se guardaban todos los documentos, los más importantes. De ahí luego ya el volumen documental va creciendo y el arca se queda pequeño y ya bueno, pues va pasando a armarios, cajones, y en concreto el archivo municipal pasaría a la casa consistorial, en el que alrededor del siglo XVII, pues ahí ya se nos da una ubicación. Interesante. Además tenemos el Archivo General Militar, ¿vale? También. Sí, bueno, es un archivo nacional que tenemos la suerte de tener en Segovia, que es una categoría especial, pero en general, bueno, pues nosotros venimos trabajando como grupo desde hace ya tiempo, desde hace 9 años, y lo que tratamos es en este Día Internacional de los Archivos unirnos al lema que hay para celebrar este día, que este año es un lema que dice mucho para los archivos, porque es un lema que dice archivos accesibles, archivos para todos. La palabra accesibilidad, además en archivos, es una palabra con mucho significado, es decir, es accesible para todos, como dice el lema, porque todos somos de alguna manera participantes en los documentos de archivo, o bien como generadores o bien como receptores de esa documentación. Y además la palabra accesibilidad, pues una palabra muy inclusiva en este momento, ¿no? Accesibilidad sin barreras, accesibilidad física, pero también necesitamos una accesibilidad a los documentos, que hoy en día tampoco tiene que ser la accesibilidad al documento original, puede ser una accesibilidad a través de las redes online. Y entonces eso también es muy interesante, pero para eso, y un poco reivindicando también en este día, pues necesitamos sobre todo pues financiación, necesitamos presupuestos, necesitamos personal técnico. Sería mi reivindicación un poquito hoy, claro. Pero ya digo que la accesibilidad, el lema de este año, archivos accesibles, es muy interesante para que el público nos conozca, para llegar a ellos, y también es nuestra razón de ser. Guardamos para que alguien pueda consultar. Efectivamente, no se guardan para que, bueno, pues cojan polvo, ¿no? Como se suele decir, sino que están para que todo el mundo que los quiera consultar lo pueda hacer. Claro, también pensamos en investigadores, ¿no? O gente que a lo mejor en un momento dado necesita tirar de archivos, pero los archivos, bien, lo sabemos nosotros bien, están abiertos para todo el mundo, para que aquel que quiera acercarse, quiera consultar algo, quiera saber simplemente lo que tenemos, como decimos, lo puede hacer. Los archivos tienen dos vertientes muy claras. Efectivamente, todo el mundo los suele conocer por su valor como centros de investigación, de conocimiento de la historia, que tiene una importancia muy grande, y así se lo reconoció la UNESCO cuando crea el Consejo Internacional de Archivos. Una cosa que muchas veces se nos olvida es que el concepto genocidio, y hablo de una palabra muy dura, es no solo la exterminación física de un pueblo, sino de su cultura, con lo cual los archivos, en el año 48, cuando la UNESCO crea el Consejo Internacional de Archivos, tiene muy claro que los archivos son la memoria histórica de los pueblos, el soporte cultural de los pueblos. Yo siempre digo una cosa: las meninas no serían las meninas si no hubiéramos podido documentar que son de Velázquez. Sería un cuadro más del Prado. Entonces, la importancia que tienen desde el punto de vista histórico es muy grande, pero no podemos olvidar que lo que somos principalmente, y por encima de su valor histórico, somos guardianes de los derechos de los ciudadanos. Conservamos documentos para preservar
los derechos democráticos, los derechos relacionados con el Estado de Derecho. Y eso hay mucha gente que se le olvida, y sobre todo eso tiene mucho que ver con los archivos contemporáneos. No solo con la documentación histórica con un valor grande, sino con los de ahora mismo. Con los de hoy en día, que también se conservan. Lo que decía Mar, en este momento los archivos ya no son papeles o pergaminos, son también bases de datos, son apps y son nubes en la red. Tenéis, Pía, Nuria, Mar, también me podéis contestar, un reto añadido, ¿no?, con estos nuevos tiempos, porque al final hoy en día, ¿no?, yo creo que creamos muchísimos más archivos, generamos muchísima más cantidad de datos, de información, y todo esto hay que almacenarlo también, hay que guardarlo, ¿no? Es decir, los archivos, pues sí, tenemos joyas, como decíamos, pero hoy en día mucho más contenido, ¿no?, que antaño. Aunque todavía estamos algunos archivos peleando y luchando por conservar y preservar documentación en papel, se nos ha venido encima la administración electrónica, que también es un reto del que todo el mundo habla, todo el mundo está muy bien, está bien concebida, bien argumentada legalmente, pero luego a la hora de plasmarlo, ponerlo a la práctica, son muchas las barreras y muchas incógnitas todavía por resolver. Incluso el tema de la digitalización de archivos más antiguos, ¿no?, que también lo hacéis. Sí, nosotros tenemos un programa, vamos haciendo según podemos, poco a poco, ¿no?, con los presupuestos según nos van llegando, pues hacemos digitalización, porque es una forma también de conservar. Es decir, la misión del archivo siempre es reunir, conservar y difundir. Una vez que reunimos, una forma de conservar, tanto conservar esos originales que vemos tan valiosos, o esta documentación digital de la que estábamos hablando, que tiene pues unos requisitos ya diferentes para la conservación, pero también para esa difusión en muchas ocasiones necesitamos digitalizar, tanto para preservar esos originales como para dar una mayor difusión también al público en general. Es una forma de llegar más allá. Claro. Pero efectivamente, bueno, el camino, como tú bien dices, o el panorama que tenemos es muy amplio y hay muchos retos adelante, ¿no? Intentamos ir avanzando un poquito en todo. Claro, pues sois tía. Cuando nosotros sacamos las oposiciones, Mari y yo somos más mayores que Nuria, cuando sacamos las oposiciones el reto era la paleografía. En este momento yo muchas veces, cuando alguien me pregunta cuál es el reto de los archivos, es que ya no se trata de paleografía o de leer escrituras antiguas o saber latín, es destripar bases de datos, poder acceder a los documentos que en este momento las administraciones generan en soporte informático, con todo lo que eso nos lleva, lo que supone de aprendizaje, porque muchas veces la gente se queda en la idea de la digitalización, de coger documentos, digitalizarlos y poder ofrecer la imagen en digital, pero se nos olvida que es que en este momento la generación de la propia documentación se hace de manera electrónica. Electrónica, digital. Iba a decir que sois guardianas, además, ¿no?, de archivos antiguos con historia, como decimos, pero que los archivos modernos o más actuales también se conservan. El documento en España se entiende como documento por ley de patrimonio desde que se genera, es decir, desde el mismo momento que nace ya está. Entonces el archivero debemos intervenir también en ese nacimiento. Es muy importante ahora pues toda la tecnología del dato, todo necesitamos, como bien decía Pía, es otro reto añadido más a nuestra profesión, y además el papel parece que ocupa espacio y hay más interés en cómo lo conservamos, pero como bien te decía, los requisitos de conservarlo digital, primero, no nos acordamos, parece que todo se almacena, pero eso también está ocupando un espacio. También hay que saberlo gestionar, porque cuando tú tienes pocos datos es fácil recuperar. Cuando estamos hablando de millones ya no es tan fácil. Entonces ahí necesita también una técnica que nosotros podemos aportar, pero es un reto interesante, y es quizá el mayor reto al que los archiveros nos enfrentamos hoy en día. Y un reto de futuro, claro, porque todo esto va a más, efectivamente. Por supuesto. Chicas, antes de despediros, sí que me gustaría que nos mostraseis algunos de los archivos que nos habéis traído esta noche. Yo me he traído el mío, ¿eh? Venga. Bueno, esto lógicamente es una copia, porque del archivo no se puede sacar la documentación, pero es un acta de una copia
del acta del ayuntamiento que el original lo tiene ella, porque una de las cosas que se nos olvida es que los archivos no son islas, estamos todos relacionados. Entonces, de hecho, cuando se ha montado la exposición, que lógicamente el protagonista el municipal este año, nosotros hemos intentado en la sala del archivo histórico completar esa información con documentación que ha llegado por otras vías, pero que tiene relación con el ayuntamiento. O sea, que estáis todos conectados, ¿no? Es que tenemos que estar conectados. Es que es el grupo, el objetivo del grupo es ese, no ir uno por aislado, uno por su cuenta, más rica, ¿no? Esa convivencia. Exacto. Y entonces nos hemos encontrado que en el corregimiento, que era algo así como una especie de gobernador civil, por explicarlo de alguna manera, y presidente de la audiencia provincial del juzgado, tenía una copia de un acta municipal, el original lo tiene Nuria. Pero es que precisamente lo que están nombrando en esta línea son a los archiveros que se encargan del archivo municipal ese año. Qué curioso. ¿Y data de 1804. Madre mía. Y entonces, en cierto modo, cuenta la historia de cómo el archivo también tiene su propia historia. No solo recogemos la historia de los demás, sino la nuestra propia. Sí, ya se le va dando importancia, ¿no? Sí. Efectivamente. Chicas, pues muchísimas gracias por haber venido esta noche, de verdad. Feliz Día Internacional de los Archivos y desde luego que todos esos retos que tenéis por delante que asumir sean un poquito más fáciles, Mar, como decías muy bien, con financiación, con ayuda, ¿verdad? Y sobre todo con el trabajo que sabéis hacer muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros, de verdad. Buenas noches. Nos vamos a publicidad y enseguida, en 5 minutos, estamos de vuelta y seguimos celebrando este Día de los Archivos. Hasta ahora. Pues estamos de vuelta y seguimos celebrando este Día de los Archivos. Lo hacemos con 2 reportajes especiales que van a poder disfrutar en estos próximos minutos. De momento hablamos de los 100 años de la llegada del Archivo Municipal de Segovia al edificio de la Alhóndiga. Es el punto de partida de la colaboración del Grupo Archiveros Segovianos en la exposición Una llamada de atención sobre la municipalidad. Hemos tenido la oportunidad de acercarnos a 2 de estos documentos desde el archivo de la Diputación con su responsable, Susana Vilches. He tenido que coger un libro de actas porque el archivo de la Diputación se quemó, como yo tengo puesto ahí en la puerta para la gente que tenga interés en saberlo, en 1977, estaba instalado en el convento de Santa Cruz. Entonces un archivo que era muy rico de documentación administrativa y con todo en relación a lo que la Diputación hacía en los pueblos y por los pueblos, como hacemos hoy día, pues todo eso se perdió. Entonces el único reflejo documental que tenemos son las actas, a las que en otras ocasiones también me he tenido que remitir. En este caso hemos considerado coger un acta en el que se refleja desde 1862, porque fue un proceso de casi 3 años, desde 1862 en que la corporación, a instancia del gobernador civil, que era el presidente nato de la Diputación por entonces, se instó a la elaboración o compra, que se hizo por subasta pública, de una carpeta de láminas con los monumentos histórico-artísticos de la provincia. Esa carpeta se adjudicó a 2 fotógrafos que se llaman José María Lavandera y Francisco Marcos, que se hicieron 26 ejemplares, uno de ellos en terciopelo, el resto, los 25, se hicieron en tafilete. Una de las carpetas, nosotros no lo tenemos porque se perdió supuestamente en aquel incendio, nos lo ha prestado para este motivo el Ayuntamiento de Cuéllar, que es quien lo tiene aparte del de Segovia. Yo no conozco más ejemplares de esos 26. El ejemplar en terciopelo se regaló al Príncipe de Asturias y las otras 25 carpetas en tafilete se regalaron a directores generales, funcionarios públicos y, aunque no lo pone, también a algunos ayuntamientos de Segovia, que me imagino que serían las cabezas de los partidos judiciales, Sepúlveda, Riaza, Cuéllar, Segovia, que estos 2 últimos son los únicos que sabemos que lo tienen con seguridad. Buscando, sabemos desde 1862 hasta 1864 que se hace efectiva la entrega de las carpetas a las distintas instituciones,
pues sabemos que ese proceso duró casi 3 años y hemos encontrado su reflejo en las actas. Este año, como es el Archivo Municipal el protagonista de la exposición, pues qué mejor ocasión que encontrar los documentos donde se refleja, no que se entregara al Archivo Municipal o a otros ayuntamientos, ¿no?, que suponemos que fue así, pero por lo menos sabemos que esas carpetas se hicieron, las pagó la Diputación con una partida de 20.000 reales de entonces, y en el número que se hizo, los autores, todo eso está consignado en las actas, aunque no tengamos el expediente que se formalizó, la subasta pública, etcétera, que se formalizó para hacer la compra. Y de ese álbum que amablemente ha traído Lucía, pues yo he escogido la foto del Priorato de San Frutos, más que nada porque hay cierta pelea. La corporación le dice a los que se les adjudicó el expediente que por qué no habían puesto una lámina del Priorato de San Frutos como así estaba acordado desde el principio, y tuvieron que incluirla posteriormente, ¿no? O sea, tiene una pequeña anécdota esa lámina, entre las muchas que hay de la Granja de Riaza, Sepúlveda, hay muchas vistas de la capital. No he contado el número de láminas que hay, pero son bastantes, y bueno, pues es un álbum que pesa considerablemente. Los libros de actas son la historia de la institución. Gracias a Dios, o a la providencia o lo que sea, los libros de actas siempre se han conservado en la Diputación, siempre están bajo el poder del secretario general, ¿no?, en este caso, y siempre se han conservado aquí en la biblioteca, con lo cual no se quemaron. Tenemos los libros de actas desde los comienzos de la institución. Las diputaciones son de 1813, con sus vaivenes políticos, sus supresiones, etcétera, pero es una serie documental que está completa, gracias a eso. Por eso es importante el trabajo que estamos realizando ahora, gracias a las becas que la Diputación otorga, del vaciado, ¿no?, el vaciado de asuntos, porque en teoría ese vaciado correspondería documentalmente a un expediente que no tenemos, pero al menos la información sucinta está recogida en las actas. I've always dirtied everything that I found. This ain't no difference, look at you now. Hay trabajos en los que no cuentan las horas, por ejemplo, como la moto esta se la hice para mi hijo Alonso, cuando ha cumplido 2 años. Está hecha de madera de enebro, álamo negro, y esta, pues claro, lleva muchas horas, y al final es un balancín que le ha encantado y que va a tener ya, que esto dura toda la vida. Empezó como un hobby al final, e incluso de más pequeño, cuando queríamos hacer algún mueble o algo, que le pedíamos unas tablas a mi padre y nos lo hacíamos en casa, igual que yo y mis hermanos, y al final pues ha acabado siendo una profesión que me dedico a ello exclusivamente ahora. Me dedico un poco, por una parte, carpintería, ponemos puertas, las hacemos, mesas, montamos porches, pérgolas, tablas de cocina, también trabajamos mesas con resina epoxi. La vuelta al pueblo al final me ha permitido poderme dedicar a esto, estar yo en mi taller trabajando, que es lo que me gusta, y ahora ya no nos vamos. Me costó convencer a Laura para que se quedase, pero ahora ya tampoco se va. En el pasado, los documentos más valiosos se guardaban en arcas con 3 llaves. Así lo detalla con un ejemplo muy curioso la archivera de la Casa Ducal de Alburquerque, en Cuéllar, Lucía Velasco. Vamos a charlar con ella.
Considero que es importante que los archivos se den a conocer, que la gente sepa que estamos ahí porque somos prácticamente la historia que nosotros conocemos. Entonces, este año, un poco en base a la conmemoración del establecimiento del archivo en la Alhóndiga, de esos 100 años, pues también se trata de la municipalidad, ¿no? Y la importancia de los archivos municipales. Y bueno, pues los archivos municipales tenemos como a lo mejor como menos, se nos conoce menos, y creo que es un papel importante. En este caso el documento es del siglo XVI, es una diligencia, una resolución de un pleito que se produce en Chancillería ante un problema que había entre una corta de árboles, porque bueno, estamos rodeados de pinares, entonces este tipo de conflictos está al día en aquel entonces. Y bueno, pues básicamente el regidor del Estado de los Pecheros va a Chancillería a denunciar que ha habido un problema, que se han cortado ilegalmente una serie de árboles, y bueno, pues en las ordenanzas establece cómo se deben hacer todo tipo de cuestiones relacionadas con los pinares, no sé, las cortas, las piñas, todo, ¿no? Y bueno, pues Chancillería resuelve, y en este documento nos habla sobre que quieren ver esas ordenanzas y esos documentos que hablan de este tema para constatar que es verdad, y me hace mención a los archivos que están custodiados, bueno, pues que estaban cerrados, mejor dicho, con 3 llaves, porque claro, antes un archivo no es lo que ahora nosotros conocemos. Un archivo antes era un arca, ¿vale? Un baúl donde se guardaban todos estos documentos tan importantes. Ahora es un espacio muy grande. Entonces ellos todo lo que consideraban que era importante lo guardaban en estos baúles, en estas arcas, que se conocía como arcas de los privilegios, y también tenían conciencia de que era muy importante que nadie tuviera acceso libre. Siempre estaban custodiadas por 3 personas. Entonces este documento nos habla de esas 3 personas que custodiaban, cada uno con una llave, y una de las personas enviadas para Chancillería pues pide a estas personas, que eran los 2 regidores de la villa, el de los Pecheros y los Hidalgo, y generalmente un escribano, en nuestro caso sí que lo es, que vayan en un momento determinado a abrir ese arca para ver ese documento, en este caso, que estaba bien custodiado, y verificar que era todo cierto, que guardaban los documentos como más importantes, que luego les permitía a ellos, en caso de que hubiera pues, un pleito, un problema, o que viniera un rey nuevo que tuviera que confirmar lo que les habían dado anteriormente, ellos tener el documento y decir, me lo han concedido, vuélvemelo a conceder, ¿no? O manténmelo. De hecho, Diego de Colmenares, en su Historia de Insigne de Segovia, habla de que en el siglo XIII Alfonso VIII viene a hacer un apeamiento a la villa, y que bueno, pues, ese apeamiento se guarda en un arca de piedra, y que lo habían visto que se guarda además en la iglesia de Santa Marina. ¿Por qué? Porque los regimientos antes se reunían en los atrios de las iglesias. En Cuéllar hay numerosa documentación que habla pues, de esas reuniones en diferentes puntos, en diferentes iglesias de la localidad. Con los Reyes Católicos todo esto se organiza o se institucionaliza, y se crea la obligación, pues un lugar específico donde el concejo se reúna, los ayuntamientos, y también pues, que hubiera una serie de cárceles, el ayuntamiento, y luego también un lugar donde se guardara toda esta documentación. Y por eso un poco al hilo pues, el arca que os he mencionado antes con esas 3 llaves que teníamos también de madera, y que hace alusión al documento que un arca en Santa Marina y un arca en el ayuntamiento, en el regimiento. Entonces en el siglo XVI teníamos 2 archivos, que luego más adelante pues todos suponemos que se almacenaría en un único lugar en el ayuntamiento, y hace alusión a pues, esas personas que tenían estas llaves, diciéndonos, pues aquí en concreto nos habla de los 2 escribanos que tenían las llaves, y también pues hace alusión a los 2 regidores que poseían, en este caso del estado de Hijosdalgo y del estado llano, haciendo alusión a las arcas que están en la iglesia de Santa Marina, y del regimiento. Pues así llegamos al final de nuestro programa especial que hemos hecho por el Día de los Archivos, que se celebra cada 9 de junio. Ahora se quedan con un concierto especial de las aulas para convivir cantando de la Diputación Provincial. Que lo disfruten. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a partir de las 9:30. Aquí les espero en 8 Magazine. Adiós.